Hola apasionados seguidores de Turcomanía. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde siempre compartimos las novedades de nuestras estrellas turcas favoritas. Sin embargo, hoy el tono de nuestra voz es diferente. Hoy en Turcomanía tenemos el corazón completamente roto. Nos vestimos de luto para informarles sobre una de las noticias más devastadoras, trágicas y profundamente dolorosas que han sacudido a la industria del entretenimiento en Turquía en los últimos tiempos. Una noticia que ha dejado sin aliento a millones de fans y que ha sumido en un mar de lágrimas a las celebridades más grandes del país. Hablamos de la repentina, injusta y prematura pérdida del talentosísimo actor Ramazan Tetik, estrella en ascenso de la exitosa y aclamada serie Eşref Rüya. Un joven que, en el pleno florecer de su vida y su carrera, nos fue arrebatado por un cruel giro del destino. Apenas tenía 31 años. Su vida se apagó en un instante, en medio de la multitud, en el frío andén del metro de Estambul. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos comprender quién era realmente Ramazan Tetik. Nacido en el año 1995, Ramazan no era el típico actor rodeado de lujos. Él era un chico sencillo, un verdadero hombre del pueblo, cuya historia estaba escrita con la tinta del sacrificio y el trabajo duro. Desde que era apenas un niño, tenía la profunda convicción de que su destino estaba brillando bajo los reflectores de los grandes escenarios de Turquía. Para convertir ese anhelo en realidad, logró ingresar al prestigioso Conservatorio de Artes Muidat Sen. Actuar no era para él una forma de buscar fama, la actuación era el sentido mismo de su existencia. Después de años de picar piedra, el destino le entregó el boleto dorado que tanto había estado esperando, un papel en la mega producción televisiva Eşref Rüya, compartiendo créditos con titanes de la industria como Atay Ulusoy y la bellísima Demet Özdemir. Este proyecto estaba destinado a ser su rampa de lanzamiento hacia la cima. Cada vez que aparecía en pantalla, Ramazan robaba miradas con su talento natural y su carisma innegable, pero aquí es donde la historia toma un tinte que nos rompe el alma. Detrás de la imagen glamurosa que vemos en la televisión, se esconde una realidad cruda. La profesión de actor emergente es inestable, y los pagos muchas veces no alcanzan para sobrevivir en una ciudad tan costosa como Estambul. Ramazan jamás quiso ser una carga económica para sus ancianos padres. Nunca se quejó. Lo que el público ignoraba por completo era la doble vida que llevaba este valiente joven. Después de grabar intensas escenas rodeado de cámaras y estrellas de renombre, Ramazan se quitaba el maquillaje, se ponía el humilde y pesado uniforme de una empresa de mensajería, y se subía a una motocicleta para trabajar como repartidor. Recorría las peligrosas calles de la ciudad entregando paquetes para ganar el pan de cada día de manera honesta y poder seguir financiando su sueño. Luego llegó ese fatídico y oscuro día de primavera. Una mañana que amaneció como cualquier otra. Nada presagiaba la monstruosa tragedia que estaba a punto de desatarse. Ramazan se despertó lleno de energía, se despidió de su hogar y salió rumbo a un ensayo teatral. Decidió tomar el transporte público, bajando las escaleras del ruidoso y abarrotado metro de Estambul. Y fue precisamente allí donde ocurrió lo impensable. De la nada, el joven actor se llevó la mano al pecho. Un dolor agudo, fulminante, le cortó la respiración. Sus rodillas flaquearon y, en cuestión de segundos, Ramazan se desplomó pesadamente sobre el frío y duro suelo de piedra del andén. El pánico se apoderó del lugar. Los transeúntes, en completo estado de shock, comenzaron a gritar pidiendo auxilio mientras otros llamaban desesperadamente a los servicios de emergencia. Las ambulancias llegaron rompiendo el tráfico en una carrera a vida o muerte hacia el hospital más cercano. Lo que nadie sabía en ese instante era que el cuerpo del actor estaba sufriendo un evento médico catastrófico, una rotura de la arteria aorta. Cuando la devastadora noticia llegó a oídos de los padres de Ramazan, su mundo entero se vino abajo. Corrieron hacia el hospital rezando por un milagro. Ramazan fue ingresado de emergencia al quirófano para someterse a una complejísima operación a corazón abierto que se prolongó por agónicas 12 horas. Mientras los cirujanos luchaban desesperadamente por salvarle la vida,
la industria de la televisión turca entró en estado de máxima alerta. Demet Özdemir, la protagonista de Eşref Rüya, fue una de las primeras en reaccionar. A través de sus redes sociales, con evidente desesperación, publicó un llamado urgente pidiendo donantes de sangre para Ramazan, rogando a sus seguidores que ayudaran a su compañero. La movilización fue masiva. Fans y colegas acudieron al hospital ofreciendo su sangre y su apoyo. Pero el destino ya estaba escrito. Tras medio día de batalla quirúrgica incansable, el cuerpo de Ramazan no pudo resistir más. El joven soñador había fallecido, la confirmación de su muerte cayó como una bomba atómica sobre el mundo del espectáculo. El set de grabación de Eşref Rüya fue suspendido de inmediato. Turquía entera se sumió en el luto. Altay Ulusoy quedó completamente devastado y compartió un mensaje cargado de dolor, expresando que la vida es un suspiro y que perder a alguien con tanta luz era una injusticia incomprensible. Demet Özdemir reapareció completamente rota, deseándole que el paraíso fuera su nuevo hogar y pidiendo fuerza para su familia. La actriz Seren Benderlioğlu compartió con enorme tristeza que Ramazan era el chico más dulce y amable de todo el equipo, lamentando profundamente tener que planear su funeral en lugar de celebrar sus escenas. Pero fue la veterana y respetada actriz Idem Tunç quien destrozó por completo los corazones del público al revelar la faceta oculta de Ramazan. En una emotiva declaración, expresó que él era uno de los jóvenes más educados y talentosos que había conocido, y reveló al mundo que trabajaba duramente como mensajero para poder sostener su carrera actoral sin pedirle nada a nadie. El día más sombrío e insoportable finalmente llegó. La ceremonia de despedida fue un evento que quedará grabado en la memoria por su inmenso nivel de dolor. Desde las primeras luces de la mañana, una multitud gigantesca comenzó a congregarse alrededor del patio de la histórica mezquita YLDZ. La imagen que rompió el alma de toda la nación turca fue la de los padres del actor. Perder a un hijo de 31 años es un dolor que desafía la comprensión humana. La madre, desprovista de toda fuerza, caía repetidamente al suelo, mientras el padre, con la mirada perdida, apenas podía mantenerse en pie. Cuando el féretro de madera fue sacado al patio de la mezquita para la oración fúnebre, un detalle arrancó nuevas olas de lágrimas. Ramazan era un fanático empedernido del histórico club de fútbol Galatasaray. Honrando su memoria, sus amigos colocaron delicadamente sobre su ataúd la camiseta oficial del equipo y una bufanda con los emblemáticos colores rojo y amarillo. Ese toque de humanidad hizo que la tragedia se sintiera aún más real y cercana. Al finalizar la solemne oración, una procesión acompañó lentamente los restos del actor hasta el antiguo cementerio, donde la tierra cubrió finalmente el cuerpo de Ramazan Tetik, dándole el descanso eterno. Así de trágica y precipitada fue la partida de Ramazan. Sin embargo, en Turcomanía creemos firmemente que las personas solo mueren cuando son olvidadas y él jamás será olvidado. Su paso por este mundo estuvo cargado de una dignidad abrumadora. Nos enseñó que el éxito se mide por la integridad con la que persigues tus sueños. A sus padres, a quienes ahora les toca cargar con la cruz más pesada, les enviamos todo el amor y la fuerza. Ramazan Tetik se ha convertido en un símbolo eterno de lucha y perseverancia. Familias de Turcomanía, cuiden mucho de los suyos y abracen a las personas que aman hoy. Por favor, dejen sus mensajes de despedida para Ramazan en la caja de comentarios, denle me gusta a este video para que su historia llegue a más personas y suscríbanse al canal. Desde aquí decimos adiós a una estrella que ahora brilla en el cielo. Descanse en paz, Ramazan Tetik.